¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y esperaría no dirigirme como Pablo a la iglesia de Corinto, además de que ignoro que también algunos aceptarían la corrección. Introduzco el mensaje con este versículo, con este pasaje, para intentar analizar la intención de la persona que se le acerca a Jesús. Hemos dado lectura ya a los versículos del capítulo 13, de 22 al 30, y me permitiré leerlo una vez más. Pasaba Jesús, dice, por ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús enseñaba en ciudades, en aldeas. Podríamos pasar por alto aquella pregunta que se le hace al maestro: ¿son pocos los que se salvan?, creyendo que la pregunta es un tanto inocente. Sin embargo, les invito a desconfiar un poquito cuando en la naturaleza humana a veces en nuestros usos se le da o se nos da darle títulos a una persona cuando queremos quedar bien, o cuando de manera coloquial decimos le queremos hacer la barba a alguien. Y justamente a veces, aparte de los discípulos que le llamaban maestro, que le daban otros títulos, hay personas contadas que le dan títulos a Jesús, pero repito, para quedar bien. No habrá querido esta persona quedar bien con Jesús cuando le dice Señor. Y más adelante pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Es singular la respuesta de Jesús, porque aparentemente no va a contestar de la manera en que se le preguntó. Si a él, preguntándole, ¿son pocos los que se salvan?, tal vez para nuestra lógica humana él hubiese contestado sí, hubiese dicho no, no son pocos. Pero ¿cuál es su manera de contestar? Dice él: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quién son, no sé quiénes son ustedes. Y de pronto cambia un poquito la perspectiva. Imaginen que uno de ustedes es la persona que se acercó a Jesús para preguntarle sobre la salvación y que él respondiera de esta manera. Sí, con una historia corta, pero tajante, dura. ¿Cómo se sentiría si uno de ustedes estuviese ahí? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondiendo: tan pronto como el dueño de la casa se ha levantado a cerrar la puerta, ustedes tocarán diciendo: Señor, ábrenos. Pero él contestará: no sé quiénes son ustedes. Y nos cambia un poco la perspectiva, repito. Estamos hablando de Jesús, del maestro, el cual anuncia el evangelio, la buena noticia, hablando de un Dios amoroso que está dispuesto a abrir el camino de la salvación a todos los que le escuchen, hablando de un Dios que ama a toda la humanidad, y regresamos a ver a un Jesús que responde de una manera un tanto dura, tajante. No olvidemos que él había dicho tiempo atrás: he venido a traer fuego a la tierra, y si fuese por mí ya estuviese ardiendo. Además, y está en la escritura la palabra que dice: no vine a traer paz sino división.
Entonces pareciera que vemos a un Jesús distinto. Pero repito, pareciera. Porque seguimos la Escritura y dirá otras declaraciones que inclusive alguien dirá, aquello que dijo tan fuerte, tan tajante, obligó a que lo asesinaran, y no será mentira. Claro, muchas cosas duras obligaron a que fuese asesinado el Señor. Quienes rodeaban a Jesús lo comenzaban a conocer, aunque diremos también que Jesús conocía a quienes lo seguían, y no tan solo a sus discípulos. En una ocasión llegó a decir el propio Maestro a algunos: ustedes me siguen, ¿por qué? Solo porque les di de comer. De esta manera, esto obliga a cuestionarnos: ¿por qué seguimos a Jesús? Y pregúntese de manera personal: ¿cuál es mi motivación de seguir al Señor? Si fuésemos a aquel tiempo, ¿seríamos discípulos o seríamos de las personas de las cuales Él dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer? ¿Cuál es mi motivación de seguir a Jesús? Y algo que es muy cierto es que no siempre Dios nos va a hablar de manera bonita, de manera agradable. De pronto pasamos por alto la Escritura y es incómodo cuando se nos habla con corrección. Y cuando Jesús se va a referir a parábolas, pero no necesariamente, repito, agradables, sino que va a poner de ejemplo a un hombre, a un padre de familia, que cuando le toquen a la puerta, él sabrá si conoce a la gente o no. Pero seguramente, aunque no nos hable de manera bonita, agradable, el Señor, cuando nos deba corregir, sabemos que será lo mejor. De nosotros dependerá si tomamos su corrección con inmadurez y nos olvidamos de Él, le damos la espalda, o de manera acertada, conociendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En este momento Jesús está siendo claro, y veremos que mientras continúa el pasaje hace declaraciones cada vez más fuertes. Como han mencionado, el Maestro habla de un Dios de amor y que Él mismo ofrece salvación para todos. Y esta es una gran noticia, aún para los creyentes como para los que no lo son. Dios es un Dios que ofrece salvación a todo el mundo. Ahora todos pueden ser salvos, pero la realidad es muy distinta a esto último que acabo de decir, y no porque el asunto tenga que ver directamente con Dios, porque repito, Él ofrece salvación para todos, sino que tiene que ver con nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir esta salvación? Algunos no lo estamos, porque esto tiene que ver con si estamos dispuestos a participar de ella. Pues participar de la salvación significa una gran responsabilidad. Me remito al título de este mensaje: los cristianos debemos esforzarnos por ser dignos de la mesa del Señor. Y puede parecer un poquito raro el título, porque el hablar de mesa del Señor nos remitimos al primer domingo del mes, al sacramento de la cena del Señor. Sin embargo, como hemos leído, no tan solo en el Evangelio de Lucas, sino en Isaías, por ejemplo, dicen que de todos los lugares serán llamados a participar del don de Dios. Y hemos leído también una escritura un poquito más fuerte,
desde el versículo 28 al 30. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Será el llanto, será el crujir de dientes. Y está hablando a la tradición bíblica del pueblo hebreo. No crean que por su dignidad, no crean que se lo merecen, y no crean aún, y por eso recurre a los patriarcas y a los profetas, que valiéndose de Abraham, de Isaac y de Jacob, ustedes son dignos de participar de la mesa. Ustedes estarán excluidos, y no es nada agradable ser excluidos de algún lugar. Porque vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. ¿Qué sería de nosotros si, dejando de fijar nuestra mirada en aquel pueblo que desechaba la palabra de Jesús, la tomáramos, la misma palabra, a nuestra vida y que Él mismo nos dijera: no valen sus tradiciones, no vale que ustedes se congreguen en una iglesia, y no tan solo de un año, sino de mucho tiempo atrás, porque ustedes, de una manera dura, estricta, dijera a nosotros: porque ustedes serán excluidos, porque vendrán muchos de otros lugares y a ellos les daré preferencia. Del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Para recibir la salvación del Señor, hermanos, hermanas, es una garantía que nosotros seamos, como dirían algunos cristianos o hasta metodistas de hueso colorado. Es una garantía asistir por años a la iglesia para recibir la salvación del Señor. De acuerdo a lo que dice la Escritura, y al menos para el pueblo hebreo que no recibía el mensaje de Jesús, no lo era. Y sin duda para nosotros tampoco lo ha de ser. Debemos de ser, y repito el título del mensaje, dignos de la mesa del Señor. Debemos de ser conscientes de lo que la salvación del Señor representa para nosotros y cómo debemos esmerarnos también en nuestro actuar, para que no seamos desechados, para que no seamos olvidados por el Señor. Y es que les decía Él a sus oyentes: vendrán otros que no es necesario que hayan estado primero escuchando el mensaje de Dios como ustedes, porque ustedes tienen a sus tradiciones, tienen a los profetas, tienen a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y bien a nosotros se nos podría decir también: ustedes tienen una historia, pero eso no les contará. Vendrán otros que inclusive dice la Escritura: hay postreros que serán primeros. Hay otros que no han ni siquiera escuchado a ese momento, que serán los primeros. Hay otros que habrán escuchado después de ustedes y serán los primeros para sentarse en la mesa. ¿Y qué tiene de significado? ¿Cuál es el significado para nosotros como pueblo, como sociedad mexicana, el sentarnos a la mesa? ¿Qué representa? Es muy grato que uno sea invitado a la mesa. Es grato, y para esta comunidad de pronto cuando me decían: es que Los Reyes es una comunidad muy fiestera, casi para todo está la banda,
Casi para todo está la fiesta, la convivencia. Y repito, es muy grato para uno participar de la mesa. Que sea uno no excluido, como dice la Escritura, sino incluido, invitado. Qué grato será si para nosotros lo es de manera humana participar de la mesa, ahora hacerlo de la mesa del Señor. Pero también hay otro aspecto, otro lenguaje del cual se habla en la propia Escritura. Hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. Y si ustedes se fijan en la imagen del boletín, he resaltado un texto que repite en lo que ya hemos leído: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó: porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. En la actualidad vivimos en tiempos difíciles. Algunos han de decir, se han perdido los valores. Inclusive la religión sirve muy poco para recuperar los mismos. Inclusive los que practican determinada religión, y aún pudiésemos incluir el cristianismo, no llevan a cabo eso que se predica. Aquello que dijeron sus grandes maestros, no lo practican. Vivimos en una sociedad donde aquellos valores, repito, se dice de esta manera puntual, se han perdido. Donde hay demasiada ligereza y aún entre cristianos. Y donde podemos decir cuál sería el camino al cual nos estamos dirigiendo. Y eso de manera personal, no es preciso que me lo digan a mí. Por dónde nos estamos dirigiendo de acuerdo a nuestra actitud y de acuerdo a nuestra moral, de acuerdo a nuestro comportamiento aún ético. ¿Por la puerta ancha o por la estrecha? Porque aún quienes nos decimos creyentes en el Señor, estamos en esos dos caminos. Esfuércense, dice la Escritura, por entrar por la puerta estrecha. Porque les digo que muchos lo intentarán, pero no todos lo podrán hacer. Repito, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Somos cada uno de nosotros invitados a participar de la salvación del Señor. Y el Señor está con los brazos abiertos y nos dice: todos ustedes pueden entrar. Pero para nuestra realidad humana, no todos podemos participar de ello. Y repito, no por voluntad del Señor, sino por la nuestra. Por ello hemos de esforzarnos para que nuestra conducta, para que nuestros pensamientos y dichos sean dignos de sentarnos a la mesa del Señor, dignos de participar de aquel reino de Dios. Vendrán de muchos lados, dice la Escritura, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pero no es una garantía el que muchos de nosotros conozcamos ya de tiempo, ya de años, al Señor, a su palabra. Porque puede venir alguien que sea nuevo y con un corazón humillado, se acerque a Dios y sea primero antes que nosotros. Por eso dice la Escritura: esfuércense, porque les digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. Esfuércense para ser dignos de la mesa de Dios. Quiero pedirles que estén en pie. Y que si es así su deseo, se acerquen al reclinatorio y eleven oraciones al Señor. Si es que hay alguna necesidad, alguna petición en particular, que dentro de nuestras peticiones
bendiciones, le pidamos además que nos haga dignos de su mesa, que nos haga ser partícipes